mañanera de Ángel Dominical, domingo 23 de enero del año 2022. La verdad es que va uno de sorpresa en sorpresa. No es solo ya este manejo propio de incapaces como es el director de comunicación, el mismo secretario de Gobernación, mentirosos, incapaces, en esto del cateterismo rutinario, sino que ahora el presidente los exhibe a ambos y dice que pernoctó en el Hospital Central Militar, salió de ahí temprano y llegando a Palacio, rájale, a recetarnos un video. Y ahí se suelta con una serie de generalidades y cursilerías, que pues no es nuevo eso de parte del bulto, ya es lo normal. Sin embargo, hay un elemento que vale la pena considerar y que revela la profundidad de la pérdida de cordura mental o de salud mental de parte del presidente. Dice él, en caso de llegar a perder la vida, palabras más, palabras menos, he elaborado un testamento para que esto que hemos hecho no se pierda y palabras más, palabras menos. El presidente ha mencionado en varias ocasiones cuando ha intentado cubrir sus afanes reeleccionistas y que no pudieron ir más allá que las palabras mismas. Y él ha dicho, no me voy a reelegir porque soy demócrata, y que yo demócrata para acá, y que para acá y para acá. Con estas palabras del presidente, de su testamento, como si estuviéramos en una monarquía, estuviéramos en alguna dictadura tipo la Unión Soviética, cuando Lenin escribió su testamento, el cual Stalin parece que se lo pasó por el arco del triunfo, y así. El presidente ha exhibido con esas pocas palabras su vena autoritaria y su afán de establecer una especie de maximato a estas alturas del partido. No sé cuántos de sus babeantes seguidores, de los que lo rodean en su círculo íntimo, los integrantes del gabinete, duden a estas alturas de la insania del bulto. Por más intentos que se hagan, es ya más que evidente que el presidente ha perdido todo contacto con la realidad. Ese testamento, yo pregunté ayer en el tuit, ¿acaso habrá que tirar a la basura la Constitución y sustituirla por ese testamento? Yo no sé si alguien le planteó al presidente que el texto constitucional en su artículo 84 detalla perfectamente qué debe suceder, qué medidas deben tomarse para sustituir, para reemplazar al jefe de Estado y jefe de gobierno que fallece o que se da la situación que la Constitución llama falta absoluta. ¿De dónde saca el presidente que el que lo sustituyere iba a tomar ese testamento como su carta de ruta? ¿En verdad piensa el presidente que con un testamento o que con una hoja con algunas cosas, el que llegue va a hacerle caso? Él, que presume de historiador, no ha estudiado la historia del México contemporáneo, o al menos en los últimos 60, 70, 80 años quizá. No lo ha hecho porque él, los libros en primer lugar no los escribe él, se los escriben y él les pone la firma. El presidente es un ignorante en materia de historia y en materia de la realidad política de este país. No conoce a la clase política. Ha vivido siempre aislado de ella.
como todo cacique pueblerino, está la metrópoli y él ha sido ajeno siempre a los modos de hacer política en México, particularmente quizá desde los años 40 a la fecha. Es un cacique trasplantado del feraz trópico mexicano a la metrópoli y ha reproducido las prácticas caciquiles de su tierra natal, Tabasco. Por eso se lleva también con el nuevo florero del Edén, un lacayo, un servil, que está atento a lo que el Señor no solo le diga, sino que piensa. Él trata de adivinarle incluso el pensamiento. Es igual que la anticientífica. Ahora valdría la pena hacerle alguna pregunta a las 4 corcholatas, aun cuando más bien Monreal no es corcholata, sino es un tapón de corcho. ¿Estarían dispuestos los 4 a seguir lo planteado en ese testamento que el presidente menciona existe para que no se pierdan los esfuerzos que se ha hecho de transformación, etcétera, etcétera? ¿Qué contestaría, por ejemplo, la anticientífica? ¿O qué contestaría Marcelo? El que diría que sí, indubitablemente sería el florero del Edén. Pero ¿qué contestaría Ricardo Monreal? Se apegaría a la Constitución en el sentido que al ser elegido el presidente de la República tiene facultades que le permiten definir políticas como el exterior, políticas públicas en materia económica, política, materia social, etc. De tal manera que aquel testamento pues no serviría ni siquiera para calentar un boiler. Estamos ante una expresión viva de un cacique pueblerino que contra todo lo que se diga está enfrentando una grave situación en lo que a su salud personal se refiere. Manejaron tan mal esto del cateterismo que las mentiras no pudieron ocultar lo que prácticamente hoy millones de mexicanos aceptan como un hecho. La salud del presidente está quebrantada. Y él, en vez de aceptar con humildad su debilidad, su frágil salud, ¿qué dice? Ya me muero por salir a las giras. Ya me dijeron que puedo hacer todo de manera normal y salir a las giras. Eso es una simple cortina de humo para intentar cubrir lo que no puede cubrirse, lo que no puede ocultarse. El bulto está sufriendo hoy los excesos en lo que se refiere a descuidar su salud de los últimos años. Habla de estar medicado para tratar de controlarle su hipertensión. Acepta que los médicos encontraron en la revisión, es así rutinaria, alguna cosita ahí en lo que el electrocardiograma detectó, y de ahí la urgencia de hacerle ese cateterismo. Pero en vez de aceptar eso y aprovechar esa coyuntura para acogerse al artículo 86 y presentar su renuncia por causa grave, y permitir que en estos casi 3 años o 2 años 9 meses hubiere una posible reconducción de la gobernación para tratar de evitar todavía una tragedia mayor, no. Él insiste, va derecho y no se quita. Y no solo eso, sino que ahora nos endilga su testamento. No cabe duda que la pérdida de cordura es total, es evidente. Y así como en Ecuador sacaron, antes de los 6 meses de su periodo gubernamental, al loco Bucaram, cualquier semejanza con lo del loco ante México sería solamente coincidencia.
cuando lo sacan por su incapacidad mental para gobernar. Esa fue la causal que el Congreso ecuatoriano utilizó para despacharlo a su casa. No tenemos aquí en nuestro arreglo constitucional ese elemento, esa causalidad para decirle muchas gracias o gracias por participar. Aquí tenemos que fletarnos hasta que el daño en su salud le impida desempeñar el cargo de jefe de Estado y de jefe de gobierno, que eso es el presidente de la República en México, es decir, una causa grave, o que llegue un momento en que haya un ataque cardíaco fulminante, Dios guarde la hora, decía mi mamá, y estemos ante la eventualidad que señala el 84 constitucional de la falta absoluta. Pero al margen de cualquiera de esas dos eventualidades, hay una que no puede negarse. Lo dije y lo repito hoy, el presidente está loco. Y no es algo de ahorita, es algo que viene desde hace muchos años. Pero al frente del gobierno ha encontrado un caldo de cultivo favorable para que esa locura se exprese a plenitud. Eso es lo que estamos viendo hoy de El Bulto. Y tener un loco al frente del Estado mexicano en las condiciones de volatilidad e incertidumbre que hay en el mundo, el peligro es extremo. De tal manera que valdría la pena que todos esos que de manera oportunista o cobarde, bueno, sí, la cuarta transformación para aquí, para allá, empezaran a prepararse para lo que ya parece ser inevitable. Ya por la responsabilidad que tienen diputados y senadores ante la población y ante las entidades federativas que representan en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ya deberían empezar a ser un poquito dignos y decir: el presidente ya perdió la cordura, está loco. Le agradezco su atención y habrá que conocer el testamento para irnos buscando ajustarnos a esa gran herencia que un individuo ya fuera de sus facultades mentales querría o quiere endilgarnos a millones de mexicanos. Y ese es el que se decía demócrata. No se va a reelegir porque la Constitución se lo impide, pero sí pretende establecer mediante ese testamento un maximato. Si el general Plutarco Elías Calles, con toda su fuerza, vean lo que le duró, ¿se imagina ustedes con un pedazo de papel? Si le digo, ya está loco. Lo espero mañana lunes para comenzar una semana más con estas mañaneras, donde se dicen las cosas como son, sin eludirlas, de frente. Muchas gracias. Nos vemos mañana.